En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Para algunos supondrá una auténtica sorpresa y para otros no era más que lo previsible. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que acaba de aprobar el Congreso, no incorpora algo que era absolutamente esencial: indemnizaciones para los usuarios que sufran su incumplimiento. El derecho de resarcimiento, una reivindicación histórica de Facua que el Grupo Sumar incorporó como enmienda, pero que finalmente no ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios. Obviar la fijación de indemnizaciones ante la vulneración de las obligaciones establecidas en la ley puede convertir en papel mojado una parte esencial de su articulado. Así que, todavía tenemos la posibilidad de que las fuerzas políticas que han votado en contra de esa enmienda puedan apoyarla cuando pase por el Senado. No sabemos si reflexionarán sobre el daño que hacen a los consumidores con una norma que establece obligaciones para las empresas, pero no les plantea absolutamente ninguna penalización si se saltan esas obligaciones. ¿De qué me sirve a mí, como consumidor, que cuando llame por teléfono al departamento de atención al cliente de una empresa, la espera para que un ser humano me atienda sea como mucho de 3 minutos de media? ¿De qué me sirve a mí, como consumidor, que cuando plantee una reclamación, la empresa tenga un número de días, 15, según dice esta norma, para contestarme? ¿Quién me resarce a mí del perjuicio de haber tenido que sufrir durante 10 o 15 minutos a una máquina que continuamente me hacía preguntas sin llevarme a ningún sitio? ¿Quién me resarce a mí de que la respuesta a mi reclamación tarde 2 meses o que ni siquiera llegue? Pues no, la norma lo único que plantea es que si se incumplen esas obligaciones, pongas una denuncia, acudas a la autoridad de consumo para que quizás abran un expediente sancionador a la empresa. Quizás, porque no es muy habitual que cuando un usuario presenta una denuncia, la reacción de las autoridades de consumo sea la multa contra la empresa que se salta las leyes. Así que, como decía, papel mojado. En eso se pueden quedar algunas de las principales obligaciones, supuestas obligaciones que impone esa nueva ley de servicios de atención a la clientela. Y esa enmienda de Sumar, que finalmente no se ha incorporado a la ley que se ha aprobado en el Congreso, recogía la parte más importante de la reivindicación de Facua: indemnización de al menos 50 euros si no te dan una respuesta a tu reclamación en el plazo que marca la ley. Indemnización que no han querido que se ponga en marcha los grupos parlamentarios de la derecha. PP y Vox han votado en contra, como también lo ha hecho Junts y unos cuantos parlamentarios del grupo mixto. El PNV se ha abstenido. Pero ojo, que también el Partido Socialista Obrero Español ha votado en contra de que se aumente la protección de los derechos de los consumidores cuando una gran empresa cometa un abuso y no le dé una contestación a la reclamación del consumidor en el plazo que debe. El partido de Pedro Sánchez ha optado por seguir manteniendo bien protegidos los intereses de las empresas que defraudan, de las empresas que abusan, en lugar de proteger de verdad los intereses de los consumidores. A favor de la enmienda de Sumar han votado las izquierdas, lo previsible: Esquerra, Podemos y Compromís. De momento, cada uno se ha retratado con los intereses que realmente defienden. Ya veremos qué es lo que ocurre en el Senado. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Oye, muy bien. ¿Dónde ando? Ando por Galicia. Nada, moviendo ahí, sí, mis equipajes, mis cosas. Oye, hablando de equipajes, que muy bien, tío. 7ª sentencia ahí que ganamos, claro, a las compañías aéreas. ¿Qué es eso de recargue? Equipaje de mano, hombre, por favor, muy bien. Tenemos un post de altos Vueling. Lo he pillado. Sí, unas veces Ryanair, otras veces Vueling, tanto monta tanto. Y hablando de montante, oye, ¿yo qué podía reclamar a estos? Porque mira, el último viaje que hice en avión, me pedí una cerveza, oye, me cobró una pasta. ¿Podríamos reclamar eso? Que no lo es. Que sí, que en equipaje sí. Ya es que yo no llevo equipaje, ¿sabes? Yo llevo un bañadorcito y una mariconera de estas, para llevar mis 2 cositas. Que le vas a dar de una vuelta. Va, sí, ya te conozco. Venga, que seguimos ganando. Hala, te dejo, que voy a coger el tren, que yo ya no voy en avión. Chao.
Ay, qué chaval más simpático. O tren que me leva por la beira do Miño, me leva para o meu destino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. Y empezamos con la subida de los huevos. Uy, qué raro queda eso. La cuestión es que de un año a esta parte tenemos un incremento del precio absolutamente descomunal. La docena de huevos ha pasado de media de 2 a 3 euros, incluso por encima. Y lo que está por venir es muy posiblemente un nuevo incremento en huevos y en carnes de aves. ¿Por qué? Pues porque se están produciendo medidas para evitar la extensión de la gripe aviar que pueden provocar aumentos de costes y eso evidentemente, sin ningún género de dudas, derivaría en incrementos de precios. El gran problema es cuánto van a llegar a subir estos productos. En el caso de los huevos hay quien vaticina un determinado precio, pero quizás aquí lo mejor es no dar cifras porque eso puede ser una especie de invitación al sector a tener prevenido al consumidor y que asuma ese incremento. En realidad lo que tendría que estar haciendo el gobierno es vigilar la evolución de estos productos, vigilar la cadena alimentaria y eso es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura de Luis Planas, que recordemos, en los grandísimos incrementos de precios de la cesta de la compra que se produjeron hace unos años, no hizo absolutamente más nada que justificar al sector de la distribución, decir que los supermercados estaban ajustando mucho sus precios, cuando en realidad estaban aplicando enormes incrementos bastante sospechosos. El Ministerio de Agricultura tendría que vigilar cuánto suben los huevos, por ejemplo, en relación al incremento de costes que pueda o no tener en la fase de producción. Si el incremento en el supermercado es muy superior al incremento de costes, está claro que otra vez nos estarán colando un aumento de márgenes de beneficio y eso tendría que contar con una respuesta del gobierno, la simple aplicación de una ley aprobada hace décadas por la totalidad de grupos parlamentarios. Fue aprobada de forma unánime en el año 1996 nuestra ley de comercio. Esa ley que tiene un artículo que está de adorno y que dice que se pueden aplicar topes a los precios de los productos en determinadas coyunturas, de grandísimos incrementos, de ausencia de competencia o de falta de abastecimiento. Esta sería la coyuntura perfecta para intervenir los precios, por ejemplo, de los huevos, si se confirma que los incrementos van mucho más allá de aumentos de costes y que están relacionados con una especulación en el sector. Pero ya veremos qué es lo que ocurre. No tenemos muchas esperanzas de que en agricultura hagan su trabajo. Y otro asunto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con 5 millones de euros a Twitter, es decir, lo que se gasta Elon Musk en desayunar, por una infracción continuada calificada de muy grave al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de chiringuitos financieros. Anuncios fraudulentos, anuncios de criptomonedas que suplantan a famosos. En Facua llevamos meses denunciando ante ese organismo este tipo de prácticas por parte de diferentes empresas. Hemos presentado numerosas denuncias por anuncios que suplantan a Ana Belén, David Broncano, David Muñoz, el exfutbolista Xavi Hernández e Isabel Díaz Ayuso o Belén Esteban, entre otros. Confiamos en que ahora la CNMV investigue y sancione otra vez a la red social de Musk por permitir también estas publicidades fraudulentas de otros chiringuitos financieros, porque sospechamos que son otros, ya que al menos utilizan otras denominaciones comerciales cuando el usuario cae en la trampa, cliquea y ve esa publicidad disfrazada de reportaje donde nos cuentan cómo se hizo de millonario un famoso y cómo lo está incluso persiguiendo la policía o la justicia española por haber destapado la fórmula mágica para hacerse rico en algún programa de televisión. ¿De dónde viene la multa que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado? Pues según el organismo supervisor, Twitter incumplió sus deberes de colaboración al no atender correctamente un requerimiento relacionado con esos anuncios, con anuncios concretamente de la empresa Quantum AI. El expediente detalla que la compañía no verificó si la empresa que se dedicaba al fraude contaba autorización de la CNMV para ofrecer servicios financieros, ni si figuraba en la lista de entidades advertidas por operar sin licencia. Esa falta de comprobación se produjo pese a un requerimiento formal remitido por el organismo supervisor a Twitter el 8 de noviembre de 2023 en el marco de sus actuaciones para proteger a los inversores frente a posibles fraudes o estafas financieras difundidas en plataformas digitales. En concreto, el organismo que preside Carlos San Basilio ha decidido sancionar a Twitter por el incumplimiento de los deberes de asistencia a la CNMV consistentes en verificar si Quantum AI estaba autorizada para prestar servicios de inversión y en comprobar que no figuraba en la lista de entidades alertadas por la Comisión o por otros organismos supervisores extranjeros. Era un fraude de manera clara, porque evidentemente ninguna empresa que cuente la verdad en su publicidad se dedica a suplantar a famosos y a inventar que han dicho determinadas cosas en entrevistas supuestamente censuradas, ni que los persigue la justicia por ello. Era un timo con mayúsculas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores podía intervenir concretamente en irregularidades vinculadas a que no fuera una entidad autorizada
para vender, en este caso, criptoactivos. Tras la renuncia de Twitter a interponer recursos en vía administrativa a la resolución sancionadora, ha quedado firme en dicha vía, sin perjuicio de que puede recurrirla en los tribunales de lo contencioso administrativo. Es la 7ª multa más elevada impuesta por la CNMV en toda la historia desde que existen registros públicos de sus resoluciones sancionadoras. Otro asunto. Hemos denunciado a Ticketmaster ante el Ministerio de Consumo y otras cosas por cobrar 2 euros con cada compra de entradas en concepto de una supuesta cuota de servicio cuyo motivo no aclara. Estamos hablando de la principal tiquetera a nivel mundial y en España ha vendido y sigue vendiendo entradas para conciertos de artistas como Lady Gaga, Bad Bunny, Luis Miguel, Eric Clapton o Sting, entre otros muchísimos. Hemos comprobado que al adquirir entradas para cualquier evento a través de la página web de Ticketmaster, se añade al final del pedido un recargo adicional de 2 euros bajo la denominación de cuota de servicio y sin que se especifique con claridad el motivo o la naturaleza que justifica el cobro. Esta cantidad se suma además a los supuestos gastos de gestión que la empresa cobra por cada entrada y que suelen variar en función del precio del espectáculo. Es un fraude clarísimo y además estará todavía más claro cuando entre en vigor la futura ley de servicios de atención a la clientela que acaba de aprobarse en el Congreso, pero tiene que pasar por el trámite del Senado. Es un fraude clarísimo porque la Ley de Defensa de los Consumidores impone desde hace muchos años que cualquier producto o servicio indique desde el inicio el precio final completo. Y en este caso no es así. Una de las cosas buenas que trae la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, porque algunas cosas buenas trae, es que no se podrán cobrar gastos de gestión como concepto extra ni ningún otro concepto que no esté incluido al inicio del proceso de compra, donde tendrá que aparecer el precio final completo. Bueno, está bien, pero es que algo parecido, ya lo decía, desde hace muchísimos años, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Quizás con este cambio se intenta afinar mucho más, se intenta perfeccionar una regulación de un derecho de los consumidores, pero lo cierto es que tampoco hemos visto a ninguna autoridad de consumo en los últimos años sancionar a empresas que como Ticketmaster cobran gastos de gestión y ahora cobran esta otra historia que se han inventado de forma, entendemos, ilegal. Ninguna administración de consumo se ha lanzado a plantear que eso es una práctica ilícita y que está prohibido por una ley que, como digo, desde hace mucho tiempo plantea que el consumidor recibirá la información sobre el precio final completo desde el inicio del proceso de compra. La verdad es que a veces cansa que la solución frente a los fraudes sea más regulación en lugar de aplicar la regulación vigente. No tenemos constancia de que se hayan cuestionado en los tribunales y haya llegado al Supremo ninguna resolución sancionadora en concepto de gastos de gestión por considerarlos ilícitos y que las discrepancias hayan derivado en que al final había que mejorar la norma. Y además, en cualquier caso, se multe aplicando la ley antigua o se multe aplicando la nueva ley, lo que hay que hacer es multar, pero de verdad. Aplicar el comiso del beneficio ilícito multiplicado por mucho. No se puede permitir que una empresa ingrese 1.000 euros, 10.000 euros o 10 millones de euros extra con un fraude y que luego le llegue una multita, las pocas veces que les llega, de 10 o 15.000 euros. Eso es una auténtica tomadura de pelo a los consumidores y es algo que las administraciones tienen que cambiar. El Ministerio de Consumo ya está dando pasos en ese sentido con las multas que ha ido anunciando en los últimos tiempos contra distintas grandes empresas. Es la senda que tendrían que seguir todas las autoridades de protección al consumidor autonómicas y municipales. Y a continuación vuelve David Ávila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Has empezado ya con los turrones y los polvorones? Calma, porque aún queda más de un mes para la Navidad y además yo tengo cositas que contarte sobre este tipo de productos. Pero eso será otra semana. Hoy, como hago regularmente cada mes, vuelvo a los supermercados para contarte cuáles son los alimentos básicos que más han subido y bajado de precio entre octubre y noviembre. Como ya sabrás, en Facua analizamos 1 millar de productos, entre los que hay frutas, verduras, aceites, pastas, arroces, huevos o harinas, a la venta en 8 grandes cadenas de distribución. Sorprendentemente, este mes han sido mucho más los productos que han bajado que los que han subido. Después de llevar prácticamente 3 años analizando la evolución del mercado, ya te digo yo que eso es más raro que encontrarse al lince blanco de Jaén en mitad de la ciudad. Pero vamos al lío. El producto que más se ha encarecido de octubre a noviembre es el aceite de girasol, que lo ha hecho de media un 3,6%. En concreto, la que más ha subido es la marca Coipesol en Alcampo, que ha pasado de 1,58 a 1,98 euros. En segundo lugar tenemos los huevos, que si no tuvieron suficiente con subir un 26% de media el pasado mes de octubre,
Ahora en noviembre lo ha hecho otro 2,6%. Y ojo que el aceite de oliva se cuela en el tercer escalón de las mayores subidas con un incremento medio del 2,6%. Hay productos como el litro de virgen extra de la marca Oleostepa que ha registrado en Hipercor una subida de más del 16% en el último mes. Ahí lo dejo. Las lentejas pardinas y las leches enteras también han registrado incrementos, aunque en este caso casi de manera simbólica, ya que ninguna de ellas llega ni siquiera al 0,5%. Como he comentado antes, en el lado opuesto tenemos este mes multitud de productos. Harina, macarrones, arroz, ajos, patatas, cebollas, zanahorias, manzana golden. Todos ellos cuestan en noviembre menos que el mes pasado. Las que más han bajado de precio han sido las uvas blancas, que lo han hecho un 20%. Le siguen los limones, con más de un 16%, y las naranjas, que cuestan ahora casi un 10% menos que el pasado mes de octubre. En Facua también hemos analizado la variación interanual de estos mismos productos. Como te habrás dado cuenta a poco que frecuente el supermercado para hacer la compra, los huevos lideran las subidas con un encarecimiento del 34% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. En segundo lugar están los limones, que pese a haber bajado este mes de precio, siguen costando un 14% más que el año pasado por estas mismas fechas. Y en tercer lugar tenemos las patatas, que han registrado una subida interanual de casi el 13%. Por su parte, el aceite de oliva sigue siendo el producto que más ha bajado en el último año. De media lo ha hecho un 41%. Le siguen las uvas, que son actualmente un 24% más baratas, y las peras conferencia, que cuestan un 6% menos que en noviembre de 2024. Teniendo en cuenta que el aceite de oliva de algunas marcas ya ha empezado a subir en algunos supermercados, estaremos atentos a su evolución porque no me extrañaría que más pronto que tarde tengamos una nueva subida de manera paralela en las marcas blancas. Y a continuación vuelve Keka Sánchez para ayudarte con un tema que seguro te va a resultar de utilidad en tu día a día. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenido y bienvenida a Te Ayudamos, ese espacio donde intentamos poner un poco de orden en esos temas que parecen sencillos hasta que de repente dejan de serlo. Hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos casi sin pensarlo, porque puede darnos un susto si no entendemos bien la devolución de los recibos domiciliados. La verdad es que ya casi nadie va a pagar servicios básicos en persona. Lo normal es que las facturas nos lleguen directamente al banco. Ese cargo automático que aparece cada mes se llama adeudo domiciliado. En resumen, te cobra desde tu cuenta por los servicios que te prestan, pero siempre porque tú primero has dado permiso previo por escrito al banco. Hasta ahí todo parece fácil, pero ¿qué pasa si un día ves un recibo que no te cuadra y decides devolverlo? Pues aquí viene lo importante, la normativa de servicios de pago te da derecho a hacerlo. Puedes ordenar la devolución de un recibo y el banco está obligado a atenderla. Eso sí, los plazos cambian según el caso. Si el cargo estaba previamente autorizado, es decir, si habías dado tu consentimiento, tienes 8 semanas para devolverlo, pero si el recibo no estaba autorizado, el plazo se amplía hasta 13 meses. Además, tu banco dispone de 10 días hábiles para devolver el importe íntegro o, si no lo hace, justificar por qué rechaza la solicitud. Y ojo con eso, si te niegan la devolución, la entidad debe explicar claramente qué vías tienes para reclamar, tanto judiciales como extrajudiciales. Ahora bien, devolver un recibo no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. Tiene consecuencias y conviene hacerlo con toda la información. Es verdad que el banco puede preguntarte por el motivo y lo hace para evitar futuros problemas. Por ejemplo, si devuelves un recibo simplemente porque te viene mal ese mes y no explicas nada, la empresa podría pensar que has dado de baja esos servicios. Y ojo, porque cuando se trata de recibos más delicados, como los de Hacienda o la Seguridad Social, las consecuencias pueden ser más serias, ya que conllevan recargos, pérdidas de bonificaciones o incluso que te dejan de emitir los siguientes recibos. Por eso es fundamental que se asigne la clave de devolución correcta. Tu banco tiene la obligación de orientarte bien y actuar conforme a las buenas prácticas. Es su deber. Así que ya sabes, devolver un recibo es tu derecho, pero conviene hacerlo con información y sabiendo cómo y cuándo. Y si te surgen dudas, recuerda que en Facua podemos ayudarte a poner las cosas en orden. Y si aún no te has hecho socio, pues solamente tienes que acceder a través de la web facua.org. Espero que esta información te haya sido útil y sobre todo que te empodere para enfrentarte con seguridad a posibles abusos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para escuchar más episodios. Compártelo con tus grupos, con tus amigos o con quien lo necesite. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos y recursos para ayudarte. Y ahora te dejo con Rubén Sánchez, que llega con una historia que perfectamente te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti.
Ojo a esta historia sobre una socia de Facua que tuvo un problema con su seguro de vivienda, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Carmen, una vecina de Níjar, descubrió en mayo del año pasado que tenía en su cuenta corriente un cargo correspondiente a un seguro de vivienda contratado con Cajamar. Esto podría haber sido algo normal, porque casi todo el mundo tiene seguro de vivienda, si no fuera porque ella nunca había contratado ese en concreto con ese banco. Carmen sí tenía la hipoteca con Cajamar, pero su seguro, el real, lo tenía con otra compañía. Al descubrir este cargo indebido, empezó a realizar indagaciones y comprobó que en el año 2023 también le habían hecho un cargo por el mismo seguro de hogar, supuestamente contratado por ella con Cajamar. En total, desde 2023 le habían cobrado 116 euros. Una cosa rara además, porque es un importe bastante bajo para un seguro de hogar. Inmediatamente Carmen intentó reclamar al banco la devolución de ese dinero, pero Cajamar no se lo quiso poner nada fácil. La usuaria intentó contactar con Cajamar online, pero en la página web la única vía que encontró fue un teléfono al que cuando llamaba se encontraba con un mensaje en el que le pedían un identificador y una contraseña que nunca le habían facilitado. Ante esta situación, decidió acudir directamente a Facua, ya que era socia desde hacía bastante tiempo, y nos trasladó la información sobre lo que le estaba ocurriendo. Nuestro equipo jurídico se dirigió a Cajamar para reclamar en su nombre la anulación de ese supuesto seguro reiteradamente cobrado y que Carmen nunca había contratado para su vivienda. Lo que reclamábamos era que no le volvieran a facturar absolutamente ninguna cantidad más por ese concepto y que le devolvieran los 116 euros cobrados de manera ilícita. El banco, sin embargo, se limitó a contestarnos que la contratación del seguro había sido opcional, voluntaria, por parte de la clienta. Ignoraron completamente que no había sido ni opcional ni voluntaria. Es que nunca se había producido. Carmen jamás había ni solicitado ni preguntado por ese seguro tan peculiar y tan barato que le habían endosado a sus espaldas. Pero como los del banco se ponían flamencos, les pedimos que que nos aclararan cómo había hecho el contrato Carmen, ese contrato voluntario. Les solicitamos que nos enviaran el documento debidamente rellenado y firmado por Carmen. Cajamar, que se dio cuenta de que les habíamos pillado con el carrito del helado, cambió radicalmente de actitud. En su siguiente respuesta dijo que habían revisado el expediente y verificado que Carmen ya tenía una póliza alternativa asociada a la hipoteca, es decir, el seguro de vivienda que había contratado con otra entidad, que por cierto, sale mucho más barato contratar el seguro con una aseguradora por tu cuenta que hacerlo cuando te lo ofrece el banco a cambio de un supuesto descuento en lo que vas a pagar de hipoteca. Como se dieron cuenta de que no nos habían colado su invención, en Cajamar nos contestaron por fin que procedían a anular el seguro de Marras y le devolvían a Carmen todas las primas cobradas, esos 116 euros que la usuaria ya tiene en su cuenta bancaria. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este, y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Terminamos nuestro programa número 95. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, hoy ha sido día movidito. Voy a llamar a Sergio, que a ver si hoy me lo coge en otro coche, taxi, avión, parapente, porque este hombre se mueve más que... ¿Sergio? Ay, el huevo, sí. ¿Qué pasa, Rubén? Ya, estoy aquí, pues estaba aquí con un huevecito, porque es que estoy hasta los huevos, ¿eh? A ver, hay que echarle huevos y ponerle tope a que suban los huevos, ¿vale? Ponerle tope no es aquello que cuando había el suspensorio en mi época que te ponían tope en los huevos, ¿sabes? Eso es otra cosa, no. A ver, lo que yo no entiendo es que estén tan caros y se los tiren al Rubiales y encima un familiar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tirarle huevos, hombre? A un tío que tiene más huevos que... Oye, esa familia tiene huevos, ¿eh? No, lo voy a repetir. Eso sí, con tanta huevada, ¿sabes los que están hasta los huevos? Son los propios huevos. Mira cómo están. Mira. Están hasta los huevos. Hombre. Venga, voy a seguir cocinando. Vale, chao. Ay, qué huevos. Venga. Ay, venga, va. A ver, lo voy a... Venga, 1, 2, 3. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En ocasiones veo fraudes,
un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/veofraudes y ondalocaldeandalucía.es.